Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro día del chakra laringio de la semana física de Géminis. Hoy se termina Mercurio retrógrado. Así que vamos a ver cómo seguimos los próximos días. Creo que tenemos 3 meses de descanso. Bueno, hoy es día 22 y hoy comenzamos con un nuevo mes de intención. Este mes de intención hasta el próximo día 22 de julio va a ser Yo soy sonido. Dentro del Merkaba que estamos formando en estos 6 meses. Recordemos que, para aquellos que lo sienten, estamos poniendo la intención de conformar el concepto del Merkaba a lo largo de estos 6 meses, yéndonos a dormir. Antes de irnos a dormir, simplemente decimos yo soy y el atributo que corresponde a eso. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es el verbo. Bueno, vamos a ver. Estoy un poco cansado. Bueno, ¿qué es el verbo? El verbo viene de la palabra wir en indoeuropeo, que hace referencia a la palabra que lleva a la acción. La palabra que lleva a la acción. Porque también otra palabra muy semejante, que viene de la misma raíz, que es werk, es el origen de la palabra para trabajo, que en inglés dio work. Entonces, verbo y trabajo vienen más o menos del mismo lugar porque los dos están relacionados a realizar una acción. El concepto entonces de verbo es lo que básicamente define la acción que realiza un sujeto. Recordemos los sujetos. ¿Qué es un sujeto? ¿Quién puede ser un sujeto? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. ¿Sí? O sea que tenemos ahí los 6 tipos de sujeto a los que nos podemos referir y que van a realizar acciones. Según la lengua, según los tipos de lengua, hay menos sujetos, porque no hay diferencia a lo mejor entre femenino y masculino en algunas, y en otros hay mucha diferencia entre femenino y masculino, e incluso hay otro tipo de sujetos, ¿sí? Como por ejemplo en algunas lenguas, creo que eslavas, no me acuerdo en cuál otras específicamente, en árabe también existe un cuarto sujeto que se relaciona solo a 2 personas, ¿sí? Entonces, también existe un sujeto relativo a solo 2 personas que no es ellos, sino que es para específicamente 2 personas. Así que, bueno, según la lengua, hay diferentes tipos de sujeto, pero básicamente rondan estos 6. Entonces, el sujeto, un ser definido, es el que va a realizar una acción. Entonces, este ser genera una energía que le mueve a realizar una acción. Y a esto es lo que nosotros le llamamos un esfuerzo o un trabajo. La fuerza energética, el trabajo energético, surge como concepto en el movimiento de un sujeto o de un objeto. Entonces, en este caso, podemos entender que por qué verbo es un sinónimo de trabajo en el origen de la lengua. Bien,
Entonces, dependiendo de la lengua también, los verbos van a ser diferentes, van a tener diferentes estructuras. Por ejemplo, los verbos, las acciones pueden modificarse a través del tiempo y del espacio. A través del tiempo, el sujeto va a definir la acción a través de el pasado, el presente o el futuro. En relación a este tiempo, nosotros tenemos estos 3 tiempos básicos que son los fundamentales que podemos entender. Luego las lenguas se complejizan para especificar los momentos exactos en que esa reacción fue realizada. Por eso tenemos diferentes tipos de pasado, diferentes tipos de presente, diferentes tipos de futuro que enriquecen una lengua para narrar las diferentes acciones que se llevan a cabo. Y por el otro lado tenemos el espacio. El espacio se ordena diferente en función de la lengua que sea, pero también tenemos una Sagrada Trinidad. Así como el tiempo tiene pasado, presente y futuro como Trinidad básica, el espacio tiene también como Trinidad básica lo que llamaríamos el sujeto, lexema y desinencia. ¿Qué serían estas 3 cosas? No sé si se acuerdan de la escuela de esto. ¿Sí? El sujeto es el que define la acción, el que define quién es el espacio que ubica esa acción. El lexema también se conoce como la raíz de un verbo, que es la parte que no cambia, que es siempre igual de un verbo, a no ser que sea un verbo irregular, como normalmente el verbo ser. Y luego tenemos la desinencia, que es la parte cambiante del verbo que se modifica para determinar un tiempo, un plural, un singular, que determina básicamente un cuándo, un cómo o diferentes cosas. Bien, entonces, como vemos acá, vamos entendiendo la estructura de lo que es un verbo, y vamos a entender que el verbo es la vibración que utilizamos constantemente para definir actos, acciones, y por lo tanto es la manifestación oral y consciente de la energía. Por eso es tan importante el verbo, porque básicamente es la forma consciente en la cual podemos reconocer la energía. El verbo, básicamente, es el que pone la energía, la intención de lo que tenemos que hacer, lo que hicimos, es el que es como la flecha que pone toda su energía para lograr algo. Es la intención manifestada, básicamente, ¿sí? Entonces, es la palabra, la energía que contiene toda la fuerza para manifestar algo, para llevar a cabo algo. Todas las otras partes de una oración, básicamente lo que hacen es dar forma externa al verbo. Básicamente lo que hacen es circular como satélites al verbo para darle una forma, para acompañar la intención. Bien, y es por esto que los antiguos, los primeros humanos, entendían que en el sonido de la acción había mucho más poder que cualquier otra cosa. Al describir la acción que uno está haciendo o al intencionar la acción que se busca realizar, se encontraba muchísimo más poder que en cualquier otra palabra. Para los antiguos, el concepto de verbo no existía. Tenemos que recordar esto. No existía el concepto de verbo, sino el concepto de acción o trabajo energético.
Con trabajo energético me refiero también a moverse, no trabajo energético como lo vemos hoy de hacer Reiki, ¿no? Sino trabajo energético de hacer un trabajo, de mover energía. Entonces, en ese momento no existía el concepto verbo, existía el concepto acción, trabajo, hacer. En este concepto de poner la energía en algo, lo que se daban cuenta, se fueron dando cuenta, es que cada vez que ellos hacían algo, empezaron a describir con palabras hacían. Ese verbo que fue creado, ese verbo que fue generado para describir una acción, les empezó a mostrar que podían enseñar esa acción a partir del verbo. Y que lo que el verbo decía, después se podía ser manifestado, podía realizarse otra vez, podían hacer cosas a partir de las acciones que comunicaban. El concepto de verbo, entonces, fue siendo generado a través de palabras sueltas, conceptos sueltos, que armaban una intención. En las lenguas sajonas es mucho más fácil ver esto porque porque no hay una diferenciación entre verbo y objeto. Por ejemplo, para decir en las lenguas sajonas, para decir trabajo en inglés, ¿sí? Trabajo o trabajar, el verbo, se escribe igual, no hay una diferenciación. Esto nos muestra cómo en las lenguas más antiguas el objeto no se diferenciaba de la acción, del verbo, sino que el verbo en realidad era simplemente la descripción de la acción de ese objeto. ¿Se entiende lo que digo? Espero que sí. Básicamente es tomar un objeto y decir, yo con esto actúo, ¿no? Entonces, por eso en inglés, si se fijan, los que saben inglés o los que no saben, aprenden ahora, si se fijan, los verbos en inglés, todos empiezan con to y hacer algo. To be, to work, to sit, to... ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese to marca la dirección, la acción de ese objeto. ¿Sí? Pero también podemos entender la palabra work como trabajo o trabajar. Así es como se empezó a interpretar las palabras, los verbos. ¿Sí? Los verbos eran simplemente la descripción de un objeto que se estaba haciendo y se le agrega la intención de la acción. Así es como nacen todas las palabras verbales. ¿Y qué sucede con este concepto? Que lo que se entiende de esta manera es que todas las cosas que existen son energía, porque todas pueden ser realizadas a través de una acción. Si a todo yo le puedo poner una acción, entonces todo tiene energía activa. Por lo tanto, todo es un verbo. ¿Qué sucede? En este concepto de si todo puede ser algo llevado a la acción, por lo tanto todo es un verbo, esto significa que todo lo que existe es básicamente energía en movimiento y todo es acción, todo es verbo. Por lo tanto, la creación es verbo y si la creación es verbo, significa que el creador es verbo. Con esto vamos a entender lo siguiente. ¿Por qué para la mayoría de las culturas antiguas Dios es el verbo?
Dios es la palabra, Dios es el sonido, Dios es la música. Porque para los antiguos, Dios es movimiento, es energía, es lo que hace que las cosas se muevan. Y entonces en las historias antiguas se decía, en el principio fue el verbo, y el verbo es Dios. ¿Entienden esa frase? Es muy importante. En el principio fue el verbo, y el verbo es Dios. ¿Qué significa esto? Que lo primero que surge en el universo, antes del concepto de Dios, es la vibración, la onda que empieza a hacer que todo se mueva. Y en el instante que todo se empieza a mover, aparece la idea del que mueve. Es el mismo verbo, la misma vibración. El verbo es palabra en acción, es una onda de vibración que se convierte en acción y en sujeto al mismo tiempo. Primero fue el verbo y el verbo es Dios. Entonces, a partir del momento de la creación, ¿qué sucede? Se empieza a narrar la creación, a narrar la creación. Y Dios dijo, y Dios dijo, Dios dijo, y Dios dijo. ¿Entienden el movimiento? Cada onda es una acción de vibración de un verbo, Dios dijo, y en esa onda de vibración se crea una cosa nueva, y algo nuevo, una partícula, a partir de una onda, un átomo, una molécula, compuestos químicos que generan reacciones químicas, que producen minerales, agua, fósforo, carbono, hidrógeno, que empiezan a producir soles, que explotan y crean planetas, que generan gases, que producen vida, y empieza la evolución de las especies. Y Dios dijo, 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 y Dios dijo. Los diferentes niveles de vibración que llamamos frecuencias empiezan a generar diferentes realidades. Son todas las posibles manifestaciones a partir del verbo. Y esta vibración empieza a ser más compleja y más compleja y cada vez más difícil de entender. Pero a mayor complejidad empieza a diseñar la mente física. Todo lo que antes era simplemente vibración, ahora se materializa y crea un cerebro capaz de pronunciar las palabras que hacen eco de esas vibraciones originales. Hechos a imagen y semejanza. ¿Qué hace el verbo entonces? El verbo empieza a manifestar nuestras propias realidades. El verbo pasa a ser nuestra propia creación. A través del tiempo y el espacio. A través de los sujetos,
a través del predicado, a través de los complementos, que son sus chakras. Entonces, cuando seguramente habrán escuchado alguna vez, y hoy lo escribí en el blog, cuando se narra la creación, cuando se narra y Dios dijo, y el verbo se hizo carne, cuando se describe a cada una de las criaturas que fue creando o cosas que fue creando en el primer día, en el segundo día, no está hablando literalmente. Está describiendo cómo a través de billones de años un proceso que es imposible de describir y que solo se puede entender a partir de momentos que los antiguos llamaban días. El primer día es como decir la primera etapa. Cuando se empiezan a describir estos conceptos como Dios estaba en el agua en realidad son las ondas del tiempo, no podían describirlo de otra manera más que el océano. No es que existía el agua antes que Dios, es que no podían describir lo que estaban viendo y sintiendo de cómo funciona el tiempo, como olas. Entonces, todo lo que se va narrando en las historias de la creación son simplemente narraciones culturales que tratan de describir esto que estamos hablando. Nuestro gran problema en relación a las escrituras sagradas y la historia de la creación es que lo tomamos literal y es como si fuéramos al cine y fuéramos a ver una película de los Avengers y dijésemos, wow, ¿qué acaba de pasar? ¿Estará pasando esto realmente en Nueva York? Y me lo creo. Es como ir al cine y creerse todas las películas que todo lo que pasa es verdad. Es una forma descriptiva de un tiempo. ¿Qué vamos a sacar entonces de todo esto? La importancia de cómo pronunciamos el verbo. Y algo que escribí hoy respecto a esto. Cada frase que decimos, por más loco que parezca, cada frase que decimos está creando un Merkaba energético a nivel vibracional. Recordemos nuevamente lo importante. ¿Qué significa verbo? Significa acción, energía en acción. Cuando yo utilizo un verbo con un montón de conceptos a su alrededor, como sujeto, predicado, complemento del verbo, directo, indirecto, cuando yo utilizo todo este tipo de comunicaciones del verbo, voy creando los chakras del verbo y voy creando el Merkaba del verbo a partir de los sujetos, del lexema, de los sujetos, del lexema, del tiempo, del modo, todo ese tipo de cosas están creando un pequeño Merkaba que sale al espacio cada vez que decimos una frase. Pensemos entonces en que cada frase que decimos, es como una célula en el espacio. Y esas células van formando un cuerpo, organismos a través del tiempo. Van creando un
egregor se le llama, una entidad superior con vida propia, que forma parte de algo que nosotros llamamos registro akáshico. En los registros akáshicos se empiezan a crear entidades y seres compuestos de información, seres que empiezan a tener su propia vida. ¿Qué significa esto? Que las palabras se empiezan a crear, empiezan a unirse, generando un ser más allá de lo que somos nosotros. Y empiezan a formar una entidad que nos une a todos, los que decimos lo mismo, los que hablan lo mismo, como una especie de red de información que se compone de la información de todo lo que decimos por resonancia. Todos los que hablamos de amor, todos los mensajes de amor van a formar parte del mismo egregor del registro akáshico, y todas estas frases con esta energía pasan a formar parte de un registro de información a disposición de todos aquellos que hablan de amor. Entonces, con el tiempo puede venir una persona y canalizar la información de esta entidad del amor. Y a veces nosotros decimos, estamos canalizando a un ser. En realidad no estamos canalizando a un ser, estamos canalizando las palabras y la información y la energía que ese ser dijo y mencionó y quedó registrada por resonancia en una gran parte de esa biblioteca. Por esto mismo, muchas personas podemos recordar las mismas historias, podemos sentir las mismas cosas, canalizar los mismos mensajes. Hoy en día nosotros tenemos otra forma de decirlo. En la antigüedad se le llamaba los cielos. Hoy le podemos llamar servidores, le podemos llamar la nube. Biológicamente le podríamos llamar también neuronas, red neuronal. Información que siempre está ahí, aunque nosotros no la trabajamos. ¿Cuánta información está en el subconsciente? ¿Cuántas cosas tenemos en el subconsciente que no pensamos día a día? Así somos nosotros. Nosotros somos como una célula que vive en un planeta sin darnos cuenta de toda la información que hay en el subconsciente. Pero si nos conectamos al subconsciente, de repente vemos un montón de cosas que estaban ahí y no sabíamos que estaban. Igual que cuando hacemos una terapia o recordamos algo que no sabíamos que sabíamos. Y sobre todo, la información se registra por cada palabra y cada información que vamos diciendo. Nuestras palabras, lo que decimos, se registra. Bien, entonces toda esa información es la que podemos bajar, podemos descargar y manifestar en este mundo. Todo, por las preguntas que estaba viendo ahí, todos los pulsos energéticos son registrados. Todo. Sentimiento, pensamiento, sueño, todo es registrado en esa red. Y por eso todos podemos conectarnos con esa red. Y hay de diferentes maneras. Y hay, obviamente, registros que son positivos y registros que son negativos. Bueno, pero recordemos lo importante del día de hoy, más allá de esto. Las palabras, los verbos que decimos son los que determinan si esa información se manifiesta o no. Todo lo demás es complemento, directo o indirecto. La vibración del día de hoy es ¿qué? La afirmación es yo soy producto de la vibración. El código del día es calma e incomodidad. En los pies se asienta la energía de la firmeza y estabilidad, donde me posiciono
en la vida y a donde me dirijo. La energía acumulada en los pies y tobillos emite la vibración de la energía que nos hace sentirnos ubicados donde pertenecemos lo que nos moviliza a buscar un nuevo sitio donde encontrar estabilidad. Así, el aspecto positivo será la calma, que nos invita a encontrar la serenidad en nuestra zona de confort. Y por su contrapartida, la emoción negativa de la emoción negativa de la incomodidad, que nos invita a buscar una nueva zona de confort, cambiar el espacio de inseguridad. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos, nos concentramos en la respiración. Inspiro profundo y tomo conciencia de todo mi cuerpo físico, llevando mi atención desde mis pies hasta la cabeza, moviendo suavemente cada articulación. Tobillos, rodillas, cadera, cada vértebra de la columna vertebral, dedos, muñeca, codos, hombros, cuello y maxilar. Comienzo a estirar todo mi cuerpo, desperezando, bostezando, hasta convertir mis movimientos en una suave y lenta danza, en un baile, reconociendo cada pequeña parte del cuerpo.
Y lentamente comienzo a recorrer con mis manos cada parte de mi cuerpo. Y en tanto las reconozco, comienzo a mencionar los verbos que realiza cada parte de mi cuerpo, empoderando cada acción. Acariciando mis ojos, me recuerdo, yo veo. Acariciando la frente, digo, yo pienso. La cabeza, yo conecto. Las orejas, yo escucho. Los oídos, yo oigo. Y en tanto realizo un masaje a cada parte del cuerpo, reconozco cada verbo que hay en él. Yo conecto. Me conecto. Yo pienso. Yo veo. Yo vuelo. Yo beso. Yo muero. Yo como. Yo escucho. Yo oigo. Yo trago. Yo hablo. Yo digo. Yo canto. Yo siento. Yo amo. Yo noto. Yo protejo. Yo apoyo. Yo hago. Yo manifiesto. Yo señalo. Yo apruebo. Yo recibo. Yo doy. Yo digiero. Yo recibí. Yo medito. Yo me siento. Yo llevo. Yo corro. Yo abrazo. Yo afirmo. Yo avanzo. Yo voy. Yo estoy. Yo soy. Inspiro profundo
y tomo conciencia de los verbos que he pronunciado, de aquellos que reconozco en cada parte de mi cuerpo. Tomo conciencia si son negativos, positivos, si los digo normalmente, si me cuestan. Y reconozco que yo soy todo eso, que yo soy un producto de estos verbos, yo soy producto de esta vibración. Y al volverme consciente de que los verbos me crean y me permiten crear, entonces pongo la intención de pronunciarles en conciencia y en plenitud. Yo soy producto de la vibración. Yo soy producto. I am a product of vibration. I am a product of vibration. Yo soy el verbo. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Inspiro profundo
Y estirando y bostezando con todo el cuerpo, voy volviendo aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más y nos vemos mañana, como siempre a la misma hora.